Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, sean bienvenidos. Soy y este es el lugar donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo de las series turcas, chismes jugosos y, por supuesto, mucho drama. Y hablando de drama, hoy, amigos míos, tenemos un temazo que nos va a dejar con la boca abierta. El título lo dice todo: bombazo, Halil İbrahim Ceylan, celoso de Esla Turkoglu. La confesión. Sí, escucharon bien. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un escándalo que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca. Vamos a hablar de celos, de confesiones inesperadas, de triángulos amorosos, y todo esto con los protagonistas de nuestra serie favorita, Emanet. Así que si son fans de Emanet, si adoran los chismes jugosos y si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Les prometo que les va a encantar. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy buenas. No se olviden de darle al botón de suscribirse, es completamente gratis y me ayuda un montón. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Ahora sí, vámonos de lleno con el tema que nos convoca. Todos sabemos que la serie Emanet fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, quienes interpretan a Yaman y Seher, respectivamente. La conexión entre ellos era tan fuerte que traspasaba la pantalla, y los fans, como es natural, empezaron a soñar con que ese amor ficticio se hiciera realidad en la vida real. Y los rumores, por supuesto, no tardaron en aparecer. Se hablaba de salidas juntos, de miradas cómplices, de gestos de cariño. Y aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura discreta y negaron cualquier relación amorosa, la chispa entre ellos era innegable. Pero, ¿qué pasó en realidad? ¿Hubo algo más allá de la amistad y la camaradería en el set? Bueno, según las últimas informaciones, parece ser que sí, y es aquí donde entran en juego los celos y, sobre todo, la confesión de la que habla nuestro título. Asterisco asterisco el inicio del rumor, la química que encendió la llama asterisco asterisco. La serie Emanet nos cautivó a todos, ¿verdad? La historia de Yaman y Seher, un relato de amor, sacrificio y destino, resonó en nuestros corazones. Pero más allá de la trama, lo que realmente nos enganchó fue la magia que emanaba de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la ternura en sus gestos, todo apuntaba a una conexión que trascendía el guión. Los fans, como suele ocurrir, no tardaron en fantasear. ¿Sería posible que esa chispa, esa química arrolladora, fuera real? Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a seguir de cerca los pasos de los actores. Se reportaron salidas a cenar, encuentros en eventos, y fotografías que alimentaban la esperanza de un romance. Las redes sociales se inundaron de mensajes, editados y vídeos que celebraban la posible pareja. El hashtag #YamanBeSeherForever se convirtió en tendencia. Sin embargo, tanto Halil como Esla mantuvieron una postura firme. Eran compañeros de trabajo o amigos, pero no había nada más. Las entrevistas se llenaron de diplomacia y evasivas. Aún así, la negación no hizo más que avivar la llama de la curiosidad. ¿Por qué la negativa? ¿Qué se ocultaba tras esos ojos que hablaban más que 1000 palabras? Asterisco asterisco el supuesto bombazo, la confesión y los celos asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el bombazo que ha desatado la polémica. Según fuentes cercanas a la producción de Emanet, Halil İbrahim Ceylan habría albergado sentimientos románticos por Esla Turkoglu. La información es delicada, ya que no se trata de una declaración pública o una entrevista oficial, sino de rumores que han circulado en la industria. Se dice que Halil estaba profundamente enamorado de Esla, y que la noticia de sus relaciones sentimentales con otras personas le generó molestia y celos. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿En qué se basa esta información? Los indicios son varios y se han ido acumulando con el tiempo.
Testimonios en el set algunas fuentes anónimas, supuestos miembros del equipo de producción y del elenco, han revelado haber presenciado momentos de tensión y distanciamiento entre Alil y Esla, especialmente después de que Esla iniciara una relación con alguien fuera del set. Estos testimonios hablan de miradas incómodas, de un cambio en la dinámica de la amistad. De un ambiente enrarecido en algunas ocasiones. Comportamiento durante la promoción de la serie después de que Esla ya no estaba soltera, se dice que Alil mostró una actitud diferente durante las promociones de la serie. Algunos informes sugieren que se mostraba distante, un poco desanimado y menos entusiasta en las entrevistas y eventos promocionales. Esta reacción, comparada con la energía y la alegría que mostraba antes, fue interpretada por algunos como un signo de disgusto o de sentimientos no correspondidos. La confesión, a círculos íntimos el rumor más fuerte es la confesión, que Alil supuestamente habría hecho a personas de su círculo más cercano. Según estos rumores, el actor habría expresado su decepción y tristeza por no haber logrado concretar una relación con Esla. Estas conversaciones privadas habrían revelado la profundidad de sus sentimientos y el dolor que le habría causado la situación. Es importante recalcar que esta confesión no está documentada oficialmente, sino que se basa en rumores y chismes de fuentes anónimas. La reacción de Esla, correspondida o rechazada, Si las informaciones son correctas, la siguiente pregunta es, ¿cómo reaccionó Esla Turkoglu ante los supuestos sentimientos de Alil? Aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja, ya que la información es aún más escasa y especulativa. No existen declaraciones directas de Esla sobre el tema. Los posibles escenarios son varios. No correspondencia es posible que Esla nunca sintiera lo mismo por Alil. Quizás ella siempre lo vio como un amigo y compañero de trabajo, y no estaba interesada en una relación romántica. En este caso, su distancia podría ser una forma de mantener la amistad y evitar malentendidos. Diferencia de planes Otra posibilidad es que, aunque Esla pudiera haber sentido algo por Alil, sus planes de vida o sus perspectivas sobre el futuro fueran diferentes. Esto podría haber llevado a la decisión de no iniciar una relación, ya que podían no ser compatibles a largo plazo. Priorizar la amistad tal vez, Esla optó por priorizar la amistad y la buena relación profesional antes que arriesgarse a una relación amorosa. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras, mantener una amistad sólida puede ser más valioso. En este caso, la elección de Esla podría haber sido una decisión consciente para proteger la relación y evitar complicaciones en el trabajo. La naturaleza humana y el mundo del espectáculo La historia de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, independientemente de su veracidad, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las complejidades que surgen en el mundo del espectáculo. Los celos, el amor no correspondido, la amistad y la presión de la fama son ingredientes que a menudo se mezclan en esta industria. Las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo intensas y volátiles. Los actores pasan mucho tiempo juntos, compartiendo experiencias emocionales y creando vínculos fuertes. La química que vemos en pantalla puede ser tan poderosa que es fácil confundir la ficción con la realidad. En este contexto es inevitable que los sentimientos se entremezclen y que los celos puedan surgir. Lo que nos deja esta historia El impacto emocional de Emanet, la historia de Alil y Esla nos recuerda el fuerte impacto emocional que Emanet tuvo en sus protagonistas. La conexión que vimos en pantalla fue realmente profunda, y esto contribuyó al éxito de la serie. La complejidad de las relaciones entre actores Los celos y las emociones son un factor importante en las relaciones entre actores, especialmente cuando la química en pantalla es tan intensa. La línea delgada entre ficción y realidad En el mundo de las series y las novelas, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada. A veces el amor que vemos en pantalla puede inspirar sentimientos reales, y eso, amigos míos, es algo muy interesante. La verdad detrás del rumor, rumores y especulaciones, Es crucial recalcar que todo lo que hemos discutido hoy se basa en rumores y especulaciones.
No tenemos pruebas concretas ni declaraciones oficiales que confirmen la confesión de Alil o los sentimientos no correspondidos de Esla. Es importante abordar esta información con cautela y considerar la posibilidad de que algunos detalles puedan ser exagerados o malinterpretados. Sin embargo, la persistencia de los rumores y los indicios que hemos analizado nos dan una idea de la posible complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Resumen de los puntos clave En resumen, hemos analizado la química innegable entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu Emanet, los rumores de celos por parte de Halil, la posible confesión de sus sentimientos y las posibles reacciones de Esla. También hemos reflexionado sobre cómo la línea entre la ficción y la realidad puede ser difusa en el mundo de las series. Conclusión, ¿qué piensan ustedes? Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Me encanta compartir con ustedes estos chismes y análisis sobre el mundo de las series turcas. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Halil y Esla pudieron haber tenido algo más? ¿Qué opinan de los celos en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver. No olviden dejar un like, compartir el vídeo y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.